Abrimos en Visual Studio Code nuestro proyecto y en la carpeta app repositorios adicionamos primero un archivo y repositorio paciente.cs en donde estará la interfaz y paciente repositorio.cs que la implementará. Vamos a empezar con la interfaz. Vamos a ubicarnos en este archivo. Voy a copiar aquí el namespace para que nos quede igual. Hay que tener mucho cuidado con eso. Cualquier errorcito nos puede hacer que las clases no nos aparezcan. Y ya tenemos el namespace. Y lo que voy a hacer ahora es, aquí voy a decirle que format document porque me gusta que quede todo identado. Aquí sí nos, como en Python, aquí sí está el inicio y el fin. Entonces aquí voy a crear la clase pública, perdón, la interfase. Y la voy a llamar y repositorio paciente. Es recomendable que tenga el mismo nombre del archivo. No es necesario, como en Java, pero es, digamos, una buena práctica. Y repositorio paciente. Y entonces lo que voy a hacer aquí en esta interfase es precisamente poner la firma de los métodos. La firma es como el nombre del método sin el cuerpo, para que el que la vaya a implementar sepa cómo ponerla. Ojo con este. Y enumerable. Como lo primero que vamos a tener aquí es un método que me retorne todos los pacientes, todos, noten la S al final, no está como la S de desuso, pero está al final, dice que son muchos pacientes. Ese y enumerable lo que quiere decir que me va a retornar una lista de pacientes. Y precisamente el método lo vamos a llamar get a all, pues lo vamos a, es un spanglish ahí, pero bueno, get all pacientes. Y listo, eso ya me va a retornar los pacientes. Ahí me está diciendo que esa vaina de y enumerable que es simplemente porque me falta incluir una librería. Esto es similar al import en Python. Ponemos aquí system.collection.generic, que es donde se encuentra generic, exactamente, que es donde se encuentra definida esta interfaz. Paciente tampoco lo encuentra. Es el bombillito, a veces ayuda, a veces no, pero aquí me está diciendo que hágale el using. Listo, ya está el dominio, porque paciente, ¿dónde está? Es una entidad que está en el dominio. Listo, ahora vamos a hacer otro. Un segundo método. Vamos a decir que este método va a retornar un paciente y se llama adicionar paciente. Cuando estemos allí les digo por qué adicionar un paciente, que se supone le entra al paciente a adicionar, porque lo retorna. Ya miraremos la importancia que tiene esto. Aquí voy a hacer update paciente, que también le entra al paciente actualizado, o sea, con los datos nuevos, pero también retorna un paciente, que espero que se esté preguntando por qué. Porque va a retornar si lo que está haciendo esto es actualizar, ¿cierto? Ahora voy a eliminar. Mire que este ya es void, este no retorna nada. Bueno, porque si voy a eliminarlo, pues no tengo nada para retornar. Y aquí lo voy a borrar, es dada su identificación. Por último, vamos a hacer el que me retorne un paciente dada su identificación. Entonces, esto es una interfaz. Simplemente un conjunto de métodos, de firmas de métodos o de encabezados de los métodos, pero no tienen implementación. Eso es una interfaz. ¿Para qué sirve? Como una plantilla, como un contrato. ¿Quién va a cumplir el contrato? Este señor, aquí copié y pegué, sé que no se notó, pero copié y pegué el namespace. Ya miren que estoy en el otro archivo, en repositorio paciente.cs. Aquí voy a crear la clase, pero demos aquí un recorderis. Resulta que repositorio paciente implementa la interfaz. O sea, esa rayita, esa bolita, no es un bombombún, es que me implica que debo poner esto: public class repositorio paciente, el mismo nombre del archivo. No, devuelvo y repito, pero eso uno repite hasta que se aprende. Repositorio paciente punto, no tiene que llamarse igual, pero es recomendable. En Java sí hay que llamarse igual. Y aquí con esos dos punticos le voy a decir que implemente, si se lee eso, esos dos punticos se leen como implemente esa interfaz. Entonces mira lo interesante, se pone rojo. ¿Por qué? Porque él me está diciendo: oiga hermano, usted tiene que cumplir el contrato. Y ahí me dice: vean, no ha implementado eso, no ha implementado la interfaz. Entonces yo simplemente le digo aquí que la implemente. Debía haberle dado la primera, pero le di la segunda y entonces
aquí me lo implementó con nombre completico, pero no importa. Entonces, miren, me salen todos los métodos, ¿sí ven? Me está diciendo, los tiene que implementar, pero me sale la excepción que todavía no los he implementado. Pero mire qué chévere. Me está diciendo, usted le falta implementar esos métodos. Y si alguien lo llama, le va a salir ese método, ese error, se va a lanzar esa excepción, porque no lo ha implementado, que es precisamente lo que vamos a hacer. Ahora, ¿qué nos falta? Resulta que esta clase que acabo de hacer, que implementa, está relacionándose con AppContext, que AppContext es donde se encuentra el contexto, que es el que se comunica con la base de datos. Y obviamente, si esto va a manipular la base de datos, aquí voy a ampliar un poquito, pues lo que necesitamos es precisamente un contexto. Entonces aquí vamos a implementar adicionar paciente a través de que del contexto que acabo de definir arriba, miren abajo, en la línea 12. Ahí es que lo copié y lo pegué muy rápido. Entonces, ahí está la línea 2 y aparece. ¿Qué estoy haciendo ahí? Private, ya saben que es read only, es que solamente se puede leer, no podemos cambiarlo, porque es recomendable. Si no pongo eso no pasa nada, pero simplemente es para que nos quede más fácil. Entonces, mire, aquí voy a declarar una variable, una palabrita var. Var es un tipo genérico de .NET, de C# que le puedo asignar a cualquier valor, a enteros, otros objetos. Y aquí le estoy diciendo AppContext, que es el que declaré arriba, recuerden las operaciones que vimos en el video teórico. Entonces aquí, ¿qué le voy a decir? Que adicione paciente. Mira, adicione cuál, el que está pasando como parámetro en la línea 24. Ahí lo pongo. Ahora, miren lo interesante, si yo me ubico aquí, que me da una ayudita, él me va a decir a mí que efectivamente puedo utilizar el AppContext, punto, y aquí me aparece Save Changes. O sea, yo tengo que grabar los cambios. Si no los guardo, no. Y aquí al final retorno el paciente. ¿Por qué? Porque mire lo que dice aquí. Ojo, mire. Ahí donde estoy, retorna. Bueno, no se lo completo, pero lo que dice ahí, créanme, es que retorna el paciente adicionado. Es muy bueno saber, porque si no lo retorna es que hubo algún error con la base de datos. Ojo con eso, entonces es interesante. Y aquí le digo return y le pongo paciente adicionado, porque ese appcontext.paciente.add no solamente adiciona la base de datos en la tabla pacientes, sino que retorna lo que adicionó. Entonces, perfecto. Aquí voy a hacer para delete. Si voy a borrar y me dan la identificación, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Concentrados. Miren la pantalla, por favor. Aquí dice, lo primero que tengo que hacer es buscarlo. No lo puedo borrar, no lo puedo borrar con solamente la cédula o con el identificador. Entonces aquí yo le voy a decir paciente y le voy a decir, lo voy a buscar, ¿cierto? Sean pacientes conmigo mientras que estoy aquí hablando de paciente. Entonces vamos a adicionar, vamos a buscar primero. Y resulta que a eso lo voy a llamar paciente encontrado. Y aquí, ojo con esta instruccióncita que busca. Voy a ir al contexto, que es el que me permite a mí buscar. Y le voy a dar pacientes, porque voy a buscar en los pacientes, que es el repositorio de pacientes. Y aquí es find, que es para encontrar. Lo que pasa es que aquí le voy a decir find, pero el primero. Entonces, como no me está saliendo ayuda, es porque me sospecho que me falta un using. Aquí voy a decirle using. Y el que falta por incluir es una librería que se llama LinkQ. Le pueden decir a su tutor o asesor que les dé una charlita pequeñita, o ustedes mismos buscar que es el LinkQ, pero muy filtradito porque se va a salir mucha información. Entonces aquí ya, si le digo pacientes punto, aquí sí ya va a salir la ayuda porque ya incluye la librería. Entonces ya dice, bueno, es que ya me incluyó. Entonces aquí sí voy a poner que encuentre, mire, el primero o algún valor por defecto que seguramente será null en caso de que no lo encuentre. Entonces aquí le voy a decir que me encuentre el primero, pero el primero que ¿qué? Aquí, ojo, el primer P. Voy a llamar P como si fuera paciente. Voy a decir que este retorna el primer elemento de una secuencia o un valor por defecto. Entonces, es decir, encuéntreme el primero y ese primero lo voy a llamar P. Esto es una sintaxis que por ahorita me interesa que ustedes sepan cómo se busca un solo paciente, pero después trataremos de profundizarlo. Un P. Ahora, ¿qué ese P qué va a llevar? Con esta flechita le estoy diciendo ese P, flechita, eso, P, lo que va a llevar es donde ese paciente, o sea, ese P va a ser como que el que recorre todos los elementos de la tabla. Y voy a decir donde el paciente.id sea igual, no se olviden ponerlo doble, igual al ID que me están dando. Entonces yo estoy buscando un paciente
en el repositorio de pacientes, donde el ID sea igual al que acabo de encontrar. Y después pregunto, si paciente encontrado, recordemos que si lo encontró retorna al paciente y si no retorna un valor por defecto, que por defecto es null. Entonces, si paciente encontrado resulta que es igual a null, perdóneme lo coloquial, pailas, ese paciente no se encuentra en la base de datos. Entonces vamos a retornar nada, no retornamos nada, si no lo encontró, pues de malas. Entonces aquí, para no retornar nada, para retornar pues como un null, le ponemos punto y coma y listo. Ahora, bueno, voy a cuadrar que me quede la sintaxis, aquí eso. Aquí no necesito hacer el else, porque ya si se salió por el return, nunca va a llegar a la línea 38. Entonces el else no importa aquí. Es un truquito pues de esos de programadores. Y como ustedes son programadores expertos, pues esos truquitos ya funcionan. Y el else no necesitamos porque si se fue por el if ya terminó. Y aquí simplemente le digo que si llegó aquí es porque no se fue por el if, ¿cierto? No retornó. Entonces aquí le decimos remove, que es borrar, y le decimos el paciente. O sea, si llegó ahí es porque ya lo encontró y le decimos remove. ¿Ya lo borró? ¿Ya lo borró? ¿Ya que borró la base de datos? No. ¿Cómo que no? No, porque no le hemos dicho save changes. Y si no le decimos save changes, perdimos el tiempo, hermano y hermana. Porque no graba. Listo. Ahora vamos a hacer el más difícil de todo, el que retorna a todos los pacientes. Este es súper fácil. Este me retorna todos los pacientes que están en la base de datos. No olvidemos que la base de datos no está en .NET. La base de datos está en un manejador de base de datos que en nuestro caso es SQL Server. Pero pudo haber sido cualquiera. Aquí simplemente return. Nuestra llave, nuestra puerta es app-context y le decimos pacientes. Y esos ya son todos los pacientes. Por eso es que todas esas operaciones que ejecutamos funcionan sobre este repositorio, porque ahí están todos. Mira qué chévere. Yo va cogiendo como lógica, estoy buscando ahí, estoy borrando de ahí, y después cuando digo say change lo hace. Get paciente es muy parecido al que está arriba, solo que esta vez está de buenas y no lo vamos a eliminar, sino que lo vamos a buscar y lo vamos a retornar. Vamos a ver si hay un paciente con un identificador dado. Entonces básicamente pues tendría como copiar y pegar, sí, porque voy a buscarlo. Y si lo encuentro, no voy a borrarlo, sino que lo voy a retornar. Voy a decir, bueno, aquí lo encontré. Listo. Entonces borro aquí. Plin. Y pego. Listo. Entonces ahí está lo mismo. Paciente encontrado, lo mismo. Pero aquí lo retorno, porque eso me va a retornar el paciente si lo encontró, o null si no lo encontró. No tengo que ponerme a hacer if aquí ni nada de eso. Es una instrucción, retorne lo que encuentre ahí, o el valor por defecto, que es null de una. Ahora me falta es el update, o el update mejor. El update, si me entra todo un paciente, pero ¿y por qué no le entró el ID si también lo tiene que buscar? Lo tengo que buscar, sí. Pero aquí el paciente que llega ya llega con los nuevos datos. Lo único que no cambia es el ID es único. Usted no le puede cambiar la cédula. Entonces, por ejemplo, aquí lo vamos a buscar, pero no voy a buscar el ID paciente, sino que voy a buscar el paciente.id. O sea, búsqueme un P en toda la tabla donde el ID sea igual a paciente, que es el que me está dando .id. Ahí no se alcanzó a ver porque se lo moché donde no debía, pero ahí dice .id. Y listo, ahí ya lo encontró. Esto es largo, porque aquí me toca que si lo encontré, lo tengo que actualizar, necesito que actualizar cada uno de los campitos. Por ahorita voy a decir si es diferente. Aquí si es diferente es porque lo encontró. Bueno, ahí cambia un poquito la lógica del if. Y aquí lo que voy a hacer es uno a uno las propiedades las voy a usar. No voy a poner el familiar, ni el médico, ni la enfermera, no. Solamente voy a poner los datos del paciente que son propios. Es decir, a paciente encontrado, porque si llegó aquí, acuérdense que fue que lo encontró. Un repaso de algoritmos. Punto, no apellido, sino nombre. Bueno, apellidos. No, primero nombre. Punto, nombre. Eso, nombre. Igual, este es al que encontró, le voy a dar el nuevo que entra. Paciente. Punto, nombre, porque voy a actualizarle. Si lo dejo igual al que tenía, bien. Si le cambio el nombre, pues aquí ya queda con el nuevo nombre, ¿cierto? Listo. Y aquí por arte de magia voy a poner todos los demás.
esto, pero ustedes van a tener acceso a este archivo para que lo puedan hacer. Entonces aquí están todos, mira, apellidos, número de teléfono, género, dirección, latitud, longitud, ciudad, fecha de nacimiento, familiar, etcétera, etcétera. Y aquí lo único que me falta posteriormente es decirle que simplemente lo grabe los cambios y ya ahí me quedaría actualizado, ¿cierto? Ahí me quedaría actualizado. Y al final retorno el paciente que actualicé, que acuerde que también dijimos que lo iba a retornar. Entonces esto es bastante interesante. Ahí retorna el paciente. Entonces listo, ya tenemos todas las operaciones que necesitamos. Aquí voy a ponerlo por fuera del if porque tengo que igual retornar null, si no, entonces para que no tenga que hacer dos veces ese return, aquí lo retorno y eso va a retornar el paciente que encontró o simplemente null. Aquí ya implementé todas las funciones de interacción con la base de datos, específicamente con la tabla pacientes. ¿Será que ya acabamos? ¿Será que esto ya adiciona, modifica, elimina pacientes? Vamos a compilar la aplicación. Lo que vamos a hacer es abrir una terminal y vamos a decir .NET Build. La primera función es que verifica si no tiene errores, como aparece aquí, 0 advertencias y 0 errores. Pero lo segundo que hace es generar, en caso de no haber errores, una librería dinámica o DLL. Si lo mira en la parte superior, nos generó la librería persistencia.dll. Miremos este diagrama. Y en la parte inferior tengo la DLL que acabamos de hacer con todos los métodos que me permiten la manipulación o la interacción con la base de datos. Pero esto solo no funciona. Esto es como una utilidad, como una herramienta que yo debo utilizar en un programa. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, obviamente la interfaz debería ser web, debería ser toda bonita, pero vamos por partes. Aquí lo que vamos a hacer es una famosa aplicación de consola, sí, como la que hacíamos en Python, ventana negra, etcétera, etcétera, que va a tener un método que se llama main. Y ese método es como el algoritmo principal, ese método es por donde va a empezar el programa. Entonces, este generalmente se llama el punto de entrada a la aplicación y allí vamos, en este programa, en este nuevo proyecto, vamos a incluir esta librería para ver si sí funciona y poder manipular la base de datos. Entonces, aquí vamos simplemente a probar que efectivamente el programa funciona más que una interfase todavía web. ¿Entendido? Manos a la obra entonces, vamos a crear un nuevo proyecto. Nos ubicamos en el directorio raíz de nuestra solución y vamos a decir .NET New y el nuevo proyecto que vamos a crear es de tipo consola. Y aquí lo que vamos a hacer es decirle la salida. No nos puede olvidar el nombre que le estamos poniendo a todo. hospiencasa.app es como la raíz de la aplicación y aquí le voy a poner consola. Le damos Enter y esperamos a que efectivamente el .NET Core nos genere la aplicación. Aquí ya no la generó. Vamos a ubicarnos en el directorio que generó hospiencasa.app.consola y cargamos nuestro gran amigo el Visual Studio Code. Bueno, entramos aquí al Visual Studio Code, al archivo program.cs y aquí tenemos el viejo conocido Hello World. Hola mundo. Lo que vamos a hacer primero que todo es incluir los proyectos que necesitamos para poder trabajar aquí. ¿Cuáles necesitamos? Necesitamos el dominio porque allí están las entidades. Entonces abajo escribimos .NET add reference .. porque nos tenemos que devolver un directorio y le decimos que incluya el proyecto dominio. Porque como vamos a estar manipulando las entidades, específicamente el paciente, vamos a necesitar ese. Lo mismo que el de persistencia, que es donde están los contextos y los dbset que nos van a ayudar a manipular la base de datos. Aquí ya tenemos los dos proyectos incluidos, adicionados como referencia. Es un concepto que ya habíamos visto. En la parte superior simplemente hago un uso explícito de ambos proyectos o de ambas librerías, app dominio. Y lo mismo hacemos para el paquete o la librería mejor de persistencia. Entonces ya podemos utilizar lo que está allí, lo que sea público que esté allá, lo podemos utilizar. No olviden ir grabando. Vamos a definir entonces un método, private static. Por ahorita asumimos que esto es sintaxis.
Y adicionamos un paciente. Vamos a hacer adicionar paciente. Es como decir la interfase. Vamos a hacer una función, el mismo concepto de función que teníamos en Python funciona aquí. El main es como el algoritmo principal y aquí estamos haciendo las funciones. Vamos a crear un paciente. Vamos a crear un nuevo paciente, es un objeto, lo mismo que se hacía en Java. Vamos a crear un nuevo paciente y vamos a darle los datos de ese nuevo paciente. Vamos a decir que los datos del paciente son los atributos que tiene. Y pongamos un punto y coma aquí para que me salga la ayuda. Y aquí ya me salen, voy a buscar un nuevo paciente y de una vez lo estoy creando con el nombre. O sea, me están haciendo los atributos nombre. Vamos a llamarlo, a ver qué le damos de nombre. Escribamos uno aquí bien Nicolai. Vamos a llamarlo Nicolai, porque este estuvo de buena. Le iban a poner Nicolás y como la J y la Z están pegadas, se quedó Nicolai. Y él ya después no quiero cambiar de nombre, que digo, no, Nicolai suena como ruso, ¿cierto? Pero lo que sí no se pudo cambiar fue el apellido. Nicolai Pérez. Así se llama nuestro paciente. Pérez. Y voy a adelantar un poquito aquí para que queden todos. Mire, está el número de teléfono, el género. Estoy solamente poniendo aquellos atributos que son propios, aquellas propiedades que son propias. No estoy poniendo aquí todavía su médico, ni estoy haciendo ningún otro de los relaciones que tiene asignadas. Necesito, eso sí, declarar arriba una referencia al repositorio de pacientes. Ojo con esto, lo hago a través de la interfaz. No estoy declarando directamente a un repositorio, sino a la interfaz, porque precisamente esa es cualquier repositorio siempre implementa esta interfaz. Entonces, en particular, vamos a utilizar el repositorio paciente. Y ese me está pidiendo, mire aquí que me pidió un parámetro que necesito decirle el context. Entonces, nosotros hicimos un contexto que llamaba, una clase que llamaba appcontext. También está en persistencia y le decimos appcontext. Aquí me sigue saliendo en rojo. Miremos a ver qué pasa. Eso es lo bueno si usted tiene su ayudita. Miremos ahí. Aquí dice, ok, tiene un nombre ambiguo, claro. Porque resulta que le llamé appcontext, es un nombre demasiado, es como llamarse un Oscar, pues que voltean como 10 cuando llaman un Oscar. Entonces tengo que colocarle todo el apellido, persistencia.appcontext, porque .NET ya tiene un appcontext para otra cosa, debía haberlo adivinado. Ahora simplemente aquí llamo ese repo paciente, que es el que ya está apuntando aquí al repositorio, con el appcontext que queremos y el paciente que queremos adicionar. Eso es todo. Perdón. Aquí simplemente ya quedó, grabamos, nos vamos aquí al main, porque acuérdense, lo mismo, todo eso siempre es lo mismo. Si no llamo la función que acabo de hacer o el método que se llaman en programación orientada a objetos, si no lo llamo en un main o punto de entrada, no va a funcionar. Entonces voy a decir aquí add paciente, que es justo la función, el método que acabo de hacer en la parte de abajo, y listo. Compilamos y lo ejecutamos. Aquí en la parte inferior hacemos ese proceso. A ver, démosle aquí. No, esto no quiero. Yo quiero compilar y de una vez ejecutemos lo que yo es porque me acostumbro a compilar muchas veces, pero como este es el principal, pues decirle run, porque este sí se va a ejecutar y antes de ejecutarse, compile. Cuando son librerías, pues sí build. Pero cuando es un programa que tiene main, podemos hacer directamente run. No se hagan casos amarillos, que es un error que yo tengo en mi sistema, que creo que ya la clase pasada me salía, pero aquí está funcionando. Hello World, Entity Framework, y si terminas porque se conectó con la base de datos, si terminas porque un Nicolai quedó ahí. Entonces vamos allá, vamos a ir al Data Studio de Azure, que aquí lo tenemos ya instalado. Vamos a ir, vemos que cargue. Abrimos nuestra conexión con el LocalDB. Se demora un ratito. Ajá, aquí la conexión con el LocalDB. Miremos las bases de datos. Y aquí está hospital en casa. Precisamente las tablas. Y aquí no está específicamente paciente porque el mapeo que él hizo fue que todo lo metió en personas. Lo dejé así. Puede que no sea lo mejor, pero lo dejé así para que notemos la diferencia entre una tabla y una entidad. Aquí están todos. Aquí, mire, esa tabla tiene de todo. Está mezclado todo ahí. Pero mire que nos quedó nuestro Nicolai. Y claro, algunos dirán. Mire que el identificador es 1, no olvide. Le habíamos podido meter la sola, pero lo dejé que lo generara automáticamente. Ese no se lo asigné yo, sino que lo generó automáticamente. Les decía que
que claro, ahí se está desperdiciando espacio porque ahí está todo mezclado. Si lo analizaron con su tutor o formador, se dieron cuenta que estaba todo mezclado y seguramente les dijo, eso tiene sus vainas, pero lo dejamos así para que ustedes vean la diferencia entre tablas y entidades. Ahora, pues si lo tenemos almacenado, pues vamos a buscarlo. Vamos a hacer un buscar paciente que le entra el identificador del paciente, es decir, el numerito. Ya sabemos que don Nicolai fue el primero, está de primero. Y vamos simplemente a utilizar el contexto para buscar. Entonces vamos a declarar una variable paciente que le puedo asignar cualquier objeto. Le digo repo paciente.getPaciente, que así se llama la función que ya hicimos, eso no lo pueden olvidar, y que le entra el ID paciente, que es el que está en la parte de arriba. Punto y coma. Y aquí me genera un errorcillo. Bueno, ya lo tenemos aquí. Y simplemente vamos a escribir algo como para ver si es. Vamos a escribir su nombre y sus apellidos. No faltará el que le honor a este curso le ponga Nicolai O'Neill. Mentiras. Paciente.nombre. Y aquí después vamos a poner, a concatenarle de una vez. Mire, más es concatenar. Más, espacio, más, paciente, que es el que acabamos de encontrar allí, paciente, nombre y apellidos, y aquí ya nos va a escribir. Si lo encontró, lo escribe. Bueno, aquí era int, ese era el error, y no ID. Listo, entonces, ojo, lo llamamos aquí. ¿Por qué no puedo volver a llamar paciente? Ojo, piénsenlo bien. Si yo vuelvo a ejecutar esto, vuelvo y adiciono a don Nicolai, va a quedar repetido, lo que no es correcto. Y no estamos haciendo ninguna validación para eso. Entonces solamente voy a llamar a buscar paciente con el número 1, que ya sabemos que es el de don Nicolai. Estamos probando el software. Lo ejecutamos y precisamente tenemos que lo encontró. Ahí está, don Nicolai Pérez.